Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno es Dios. Nos da una semana más para estar juntos. Y esta semana vamos a estudiar la lección número 8, que es para el 25 de mayo del 2024. Recuerda que estamos estudiando el segundo trimestre del 2024. El tema de todo el trimestre es el gran conflicto y para esta semana tenemos el título Luz desde el santuario. Qué interesante. Pero antes de entrar al estudio de esta semana, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí te voy a dejar el link para que puedas ir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y así te darás cuenta cada vez que publico un video. También aprovecha y déjame un like. Así sabré que te gusta el material que hacemos cada semana. Comenta, envía saludos, envía comentarios, sugerencias, consejos, todo es bienvenido. Y además, comparte. Comparte este mensaje, compartirá salvación y Cristo Jesús vendrá muy pronto si hacemos su obra, si cumplimos su misión. Entremos al estudio de esta semana, Luz desde el santuario. La semana pasada terminamos con ese chasco terrible de Apocalipsis 10, 9 al 11. Pero ese chasco nos enseñó muchas cosas. Nos enseña que si bien es cierto, iba a haber un chasco, ya estaba profetizado, el pueblo de Dios se iba a recuperar de ese chasco y tenía que cumplir una misión. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario. Pero no era en cualquier santuario, era en el santuario celestial, tan poderosamente descrito en el libro de Hebreos. Por eso nuestro texto para esta semana dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Eso está escrito en Hebreos 8, 1 y 2. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. En Levítico enseña cómo se hacía la purificación del santuario terrenal. Y ahí podemos nosotros comprender la purificación del santuario celestial. Para comprender mejor esta importante verdad, hay que observar el paralelismo de Daniel 7 y 8. En Daniel 7 aparece Babilonia, en Daniel 8 ya no aparece Babilonia. En Daniel 7 aparece Medo-Persia y en el 8 también aparece Medo-Persia. Aparece Grecia en el 7 y en el 8 también. Roma en el 7 y en el 8. Y en Daniel 7 dice el juicio en el cielo. Y en Daniel 8, purificación del santuario. 1844 no era la fecha de la segunda venida de Cristo como la conclusión a la que había llegado Guillermo Miller y todas las personas que creyeron en el mensaje. El fin de los 2300 tardes y mañanas era el inicio de nuestro día del perdón, de nuestro Yom Kippur, nuestro día de juicio. Allí inicia en 1844. Sí, en 1844 se inició el juicio investigador y este estudio de esta semana nos dejará grandes lecciones para aprender, entre ellas que este es el tiempo de buscar un buen abogado, defensor, para no tener miedo
al juicio. Así que bienvenidos al estudio de esta semana que lleva por título Luz desde el santuario. Lección 8 para el 25 de mayo. La primera parte de nuestra lección lleva por título El santuario celestial. Después del chasco de 1844, los estudiosos de la Biblia clamaban a Dios que les enseñara dónde estaba su error. ¿Y qué hizo Dios? Por supuesto que les respondió. Ellos comprendieron que hay dos santuarios, uno, el que había hecho Moisés, y el segundo, el original, el que Moisés había visto porque Dios se lo mostró para que hiciera ese santuario aquí en la tierra. Mira lo que dice Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Así que el santuario que se construyó en la tierra era una copia del original. Ese original está en el cielo y se le mostró a Moisés para que construyera uno. Pablo dice que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, así que ya no tenían razón de ser los servicios de corderos, ni ninguno de esos ritos ceremoniales después de la cruz, porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya había venido. Entonces, cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo, queridos, somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación. Recuerda que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Libres del control del pecado sobre nosotros, que no tenemos ese poder de resistir lo malo. Ya somos libres de eso porque el Señor nos llena de poder para resistir la tentación. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos seguridad de la salvación. La invitación es a que aceptes tu libertad en Cristo y no sigas viviendo como condenado, sino como libre y salvo en Cristo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título En el lugar santísimo. Para que nosotros podamos comprender el lugar santísimo, debemos de recordar que en el santuario estaba el atrio, donde se encontraban los altares, el altar del sacrificio, el lavacro, y luego de eso estaba el lugar santo, donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el incensario. Y luego, detrás del velo que dividía el lugar santo, se encontraba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que contenía la ley de Dios, la vara que floreció de Aarón y el maná, un tazón de maná. Y eso estaba tapado con el propiciatorio, donde estaban dos querubines. En ese lugar santísimo se manifestaba
la presencia de Dios. Pero los sacerdotes ministraban en el lugar santo todos los días, mañana y tarde. Y agarraban la sangre de los corderos que llevaban los pecadores, los que confesaban sus pecados y se arrepentían y llevaban su corderito que simbolizaba a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre que llevaban los sacerdotes la salpicaban en ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes no podían pasar del lugar santo. Pero había un día de expiación, un día de perdón, un día de juicio, que se le llamaba el Yom Kippur. Y en ese día, quien oficiaba era el sumo sacerdote. Para ese día se hacían varias cosas muy diferentes de todos los días. Mira lo que dice en Levítico 16:30. Porque en este día hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué pasaba ese día? El Yom Kippur, o Día del Perdón, o Día de la Expiación, era el día de rendición de cuentas. Todos debían de haber confesado sus pecados para ese día, recibir el perdón, recibir la purificación de sus vidas. El pueblo examinaba su corazón, buscaban a Dios con humildad y confesión sincera. Para este día se preparaban 2 machos cabríos. Habiendo acabado de expiar los pecados, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Entonces llevaban a este macho cabrío al desierto con el fin de apartarlo para siempre. Este macho cabrío representaba al Señor, sobre quien se confesaban todos los pecados, y él llevaba los pecados de todo el pueblo y era llevado al desierto. Y luego venía y agarraba, Dios hacía una purificación maravillosa y milagrosa en el santuario, porque agarraba toda la sangre que estaba en la cortina, que representaba a todos los pecados confesados del pueblo de Israel durante todo el año. Y esa sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba sobre la cabeza del otro macho cabrío, que representaba a Satanás y revelaba su responsabilidad final sobre el problema del pecado. Este macho cabrío era conducido fuera del campamento para que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario totalmente limpio, un pueblo totalmente purificado, y así que esa misma operación está pasando en el santuario celestial. A partir de 1844 comenzó el juicio, el día del perdón, nuestro Yom Kippur. Cristo ministra por nosotros. Primero, ministró en el lugar santo, antes de 1844. Pero después de 1844, al final de los 2300 tardes y mañanas, ahora está ministrando en el lugar santísimo. Exactamente como lo hacían los sacerdotes y sumos sacerdotes en el templo terrenal. Queridos, superaremos este juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. Somos justificados por medio de su justicia, en la cual
no tenemos ninguna participación. Nos es dada por gracia. Pero debemos de recordar que si estamos en el día del perdón, en el día de la expiación, en el día del juicio, nosotros debemos de afligir nuestras almas. ¿Qué es afligirnos? Afligir es alejarnos del pecado, es resistir a Satanás. Eso es afligir. Y de esa manera nos estamos preparando para cuando llegue nuestro nombre, se dicte el Señor juez justo que estamos perdonados por la sangre de Cristo, porque por su poder hemos vencido. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El juicio ha llegado. Y esta es una buena noticia para los que estamos en Cristo. El juicio es una buena noticia, pues para nosotros no hay condenación. No hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Daniel y Juan nos dicen que habrá un juicio y que hay libros que se presentarán en aquel día, donde están escritas cada una de nuestras decisiones. Por eso son tan importantes. El momento de prepararnos para ese juicio es ahora. Solo debemos de tomar en cuenta que este tiempo de gracia para prepararnos muy pronto va a terminar. Queridos, el tiempo de gracia acabará y tú y yo no nos daremos cuenta de eso, pero seguiremos viviendo de acuerdo a cómo nos hemos preparado para enfrentar el juicio. Va a haber un momento en que ya no vamos a poder hacer cambios de nuestra vida. No habrá una segunda oportunidad. No te dejes engañar. La palabra de Dios no habla de eso. Lo describe muy bien el Señor y muy didácticamente con la parábola de las 10 vírgenes. 5 fatuas y 5 prudentes. Las fatuas se prepararon para la boda, bien emperifolladas, me imagino, y llevaban llevaban su luz con un poquito de aceite. Pero las prudentes se prepararon muy bien y llevaban su luz con el aceite que llevaba su lámpara, pero además llevaban un recipiente extra con aceite. Las 10 vírgenes se durmieron, las 10. Pero solamente 5 estuvieron listas cuando el novio llegó. Las 5 que habían hecho provisión entraron, pero las otras 5 que fueron a conseguir aceite de última hora no pudieron entrar. Cuando regresaron, ya la puerta se había cerrado. Queridos, el aceite es el Espíritu Santo, el que nos sostendrá en la hora de la prueba. Por favor, comienza a prepararte desde ya. No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo sintiendo miedo, porque hay muchos que, ay, que me da miedo el juicio, ay, que me da miedo el fin del mundo. Para nada. No debemos temer el juicio. Por medio de Cristo el perdón es nuestro. La libertad de la culpa es nuestra. El poder para llevar una vida piadosa es nuestro y la victoria final es nuestra. Así que no hay nada que temer si te comienzas a preparar, dándole lugar al Espíritu Santo que vaya acomodándose bien en tu vida.
La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La buena noticia del lugar santísimo. Y voy a compartir contigo lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo más lindo es el verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilla! Jesús nos abrió camino a la justificación, al perdón, a la salvación por su sangre preciosa. El lugar santísimo era un lugar donde solo el sumo sacerdote podía estar. Pero ahora la invitación a nosotros es que nos acerquemos con confianza, porque el sumo sacerdote de ese santuario celestial que es Jesús está allí esperando por nosotros. Nos abrió camino hacia su presencia maravillosa y nos dice que lo hagamos con toda confianza. No nos estamos inventando un santuario celestial. Juan lo vio. Juan entró y vio el arca del pacto que contiene la ley de Dios. Ya lo leímos en Apocalipsis 11:19. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder sobre nosotros. Jesús solo tiene cosas buenas para nosotros. Jesús solo tiene cosas buenas para los que lo aceptan y le abren su corazón. Él no te miente. Él te dice que vas a padecer. Él te dice que vas a sufrir persecución, pero también te dice que no te dejará, que no te desamparará. Y no importa tu situación, Él llenará tu corazón de paz. Y recuerda que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Jesús, nuestro abogado en el juicio. Y recuerda que este es el momento de buscar tu abogado, para que cuando llegue el día del juicio, este abogado esté bien preparado para tu defensa. Y mira lo que dice Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los sacerdotes tenían que ofrecer diariamente sacrificios por ellos y por el pueblo. Jesús lo hizo una vez y solamente por el pueblo, porque por él no tenía que ofrecer sacrificio, él no era pecador. Eso fue suficiente
para proporcionarnos la salvación a todos. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas, de todos aquellos que acepten su sacrificio. Al seguir a Cristo, tenemos esperanza de que todo este mundo de pecado pasará y que nos espera un mundo nuevo, un mundo sin dolor, un mundo donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Todo eso ganó Cristo para nosotros. ¿Dónde lo ganó? En la cruz del Calvario. Y por eso pudo entrar en el verdadero santuario una vez y para siempre. Porque el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. Asegúrate, querido, de aceptar la invitación que hace Jesús, que hoy te dice que quiere ser tu abogado. Cuando venga como juez, no vas a tener ningún temor, porque Él está preparado para defenderte. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados. La humillación ante el Señor de sus almas. Si no querían verse separados del pueblo, tenían que prepararse para ese gran día. De la misma manera, todos los que deseemos que nuestros nombres sean conservados en el libro de la vida, debemos ahora, en los pocos días que nos quedan de este tiempo de gracia, afligir nuestras almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. La obra de Jesús en el juicio no es excusar tus pecados. La obra de Jesús en el juicio muestra mi arrepentimiento. Muestra que un día yo le dije, Señor, perdóname porque me duele lo que he hecho y no quiero volverlo a hacer. Y con eso, el acusador del pueblo de Dios, que está siempre diciéndonos que no merecemos la salvación porque somos pecadores, no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque nuestro arrepentimiento ha llamado ese perdón de Cristo Jesús. Y Él viene y con su manto de justicia nos cubre. De manera que ya el Padre no nos ve a nosotros. Mira el manto de justicia con el que nos ha cubierto Cristo Jesús. Queridos, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar esa luz que irradia desde el santuario celestial hacia nosotros, diciéndonos, arrepiéntete, estás a tiempo, todavía hay gracia. Y el Señor dice que es nueva cada mañana. Recuerda, prepárate, busca a tu abogado, Cristo quiere serlo. Y no te va a cobrar porque Él ya pagó el precio. Dios te bendiga. Hemos llegado al final del estudio de esta semana y esperamos que vayamos creciendo en el conocimiento. A mí me encanta la doctrina del santuario porque muestra el camino hacia la salvación de una manera tan preciosa y fácil cuando nos cobijamos bajo la gracia y la santificación de Cristo Jesús. Que podamos estar juntos la próxima semana es mi deseo, es mi oración. Y que Cristo venga pronto.